ahí que le pusieron unos guardias. Pilato accedió a la petición y mandó una legión completa para que estuviera protegiendo ahí. Y mira lo que dice el verso 26, el verso 16 del capítulo 28. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Ese verso es bien interesante porque va con la línea de pensamiento que Mateo va indicando. ¿Okay? Hay una línea de temas que corren a través de Mateo, y Mateo está ilustrando. Hay una postura de los líderes para tratar de encubrir la resurrección, y luego que la resurrección sucede, hay una actitud de las personas ante el mensaje de Jesús, el mensaje de que Jesús se levantó entre los muertos. Mira un poquito más arriba, en el verso 11 dice: mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. El Señor se levantó entre los muertos. Verso 12. Se convocó una reunión con los ancianos y le dijeron, decidieron dar a los soldados un gran soborno. Eso quiere decir que le pagaron una cantidad de dinero. Les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros les respaldaremos a ustedes, así que no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Aquí tú ves que si tú coges en serio la predicación del mensaje de la resurrección, si tú abrazas desde el punto de vista histórico de la manera que se estaba presentando la declaración de que habían testigos oculares que en el tiempo de Jesús no solo le siguieron, sino que estuvieron con él después de él resucitar de entre los muertos. Y si tienes argumentos como que hay una tumba que está vacía y que hay personas que ni siquiera eran seguidores que estaban ahí viendo lo que sucedió, la respuesta natural del ser humano es cómo es que estas cosas pueden pasar desapercibidas. Esta actitud y esta mentalidad de indagar, de cuestionar y de preguntar es natural si el mensaje tiene peso o trasfondo de un reclamo histórico. Si es algo que sucedió en el tiempo, el espacio y la materia y en la vida, en el mundo, pues la gente se pregunta: ¿y cómo estas cosas pasaron así? ¿Cómo es que Jesús se metió con el gobierno y qué piensa el gobierno al respecto? ¿Cómo es que Jesús estuvo en contacto con soldados y militares? ¿Qué es lo que los militares piensan acerca de lo que sucedió? Si hubieron personas cercanas ahí y estuvieron detrás de los asuntos, conspiraron para la muerte de Jesús, ¿cómo es que esas mismas personas que conspiraron, cómo reaccionarían ahora que saben que hay un rumor de que él se levantó y de que ellos que eran culpables de haberlo perseguido, ahora tienen que lidiar con el testimonio de los que dicen que Jesús salió de entre la tumba? Son pensamientos legítimos, son argumentos válidos. El problema que muchos de nosotros, como somos un chorro de religiosos, nosotros venimos a la iglesia y cogemos estos mensajes y los oímos desde un punto de vista tradicional, eclesiástico, místico, y nunca ni nos pasa por la mente que esto de verdad sucedió y que la razón y la reacción normal que deberíamos tener a esto es: si eso pasó, ¿dónde, con quién, cómo y qué pasó luego de que estas cosas se proclamaron? No tenemos mucha perspectiva histórica porque no vemos a Jesús como una figura histórica, ni vemos la resurrección como un evento real, lo vemos como un evento religioso. Por eso mucha gente ni siquiera sabe que la resurrección es del cuerpo físico. La gente cree que la resurrección es espiritual. Aún dentro de la misma iglesia cristiana, eso se conoce como gnosticismo. Es una herejía que desde el primer siglo los primeros discípulos atacaron fuertemente. Por eso es que dice que los discípulos le vieron y le tocaron. Y Jesús dijo: mete la mano aquí. Y que comió. Eso no es solamente para relatar la experiencia, eso es para combatir el gnosticismo.
¿Qué dijo Juan en su epístola? Dijo, el cualquiera que confiese que Jesús no vino en la carne es anatema, es maldito. Y cualquiera que confiese que Jesús no vino en la carne, ese es el espíritu del anticristo. Hay una fuerza espiritual de maldad que quiere confundir para que tú no veas a Jesús como una figura histórica que tiene un impacto en el mundo real, sino que lo reduzcas a algo espiritual, entre comillas, meaning, algo privado, místico, que no tiene que ver nada con este mundo. Eso es una herejía. Y el gnosticismo lleva al dualismo, donde tú dices, lo que yo hago en mi carne no importa, lo que importa es lo que está pasando en mi corazón. No, Jesús vino a cambiar tu corazón, tu alma y tu cuerpo también. Por eso te va a resucitar. Y por eso quiere que vivas un estilo de vida en la carne digno de su palabra. Porque el mundo completo, el reclamo fue transformado en el cuerpo de Jesús cuando salió de la tumba. Eso es cristianismo ortodoxo, eso es línea directa de la palabra y de las enseñanzas de los discípulos. Y como es un reclamo histórico, no nos ponemos a imaginar el impacto de la resurrección inmediato a los discípulos. La resurrección colorea la doctrina completa de Jesús, la transforma. Tú tienes los seguidores de Jesús. Juan, Pedro, los apóstoles inmediatos, Mateo, Tomás, tenían discípulos. Esos discípulos escribieron, predicaron, vivieron. Son como decir cercanos a los testigos oculares. El peso del poder de la predicación de la resurrección no era solo la experiencia del Espíritu Santo, era el testimonio de tener personas que estuvieron allí, que lo podían verificar, que lo podían cotejar. Por eso los evangelios te dan específicamente los nombres de las personas que estuvieron viendo los milagros, los testimonios, las señales, los prodigios. Pablo dice primero a Santiago, luego a Pedro, al último a mí como un abortivo, hablando de la resurrección, dando testimonio una vez a más de 500 hermanos a la vez. Está testificando de que hay personas que pueden corroborar lo que se está predicando. Una frase bien poderosa que dice el libro de Hechos es Pablo hablándole a los gobernantes y a los líderes. Estas cosas ustedes las conocen bien, pues no fueron hechas en secreto. Todo el mundo sabe que Jesús era un profeta conocido por toda la región. Todo el mundo, por los milagros que tuvo y los testimonios de sanidades, que eran miles, esas personas siguieron vivas y siguieron contando. Luego de la resurrección están los que lo vieron y Jesús se le presentó a otras personas también. Y esas voces, esos rumores se han regado y nadie desmintió en ningún momento, no existió tal Jesús o eso no sucedió en Roma nada y ningún gobernante nunca lo procesó y los líderes no saben ni quién él es y nunca lo mataron en Jerusalén. Nadie pudo reclamar esas cosas porque esto no fue algo pequeño en secreto, esto fue algo público. Sucedió en el tiempo de más visitación en Jerusalén, porque económicamente, socialmente, culturalmente, era como decir las fiestas patronales de un pueblo. Es como decir el juego de los Rockets en Houston. Están viniendo gente de todas partes a ver lo que está pasando. El templo era el centro económico, la gente se preparaba, vienen de todas las naciones a ofrendar, ahí va a haber aumento en los negocios, en venta y compra. Era un tiempo esperado. Y decir que Jesús venía en ese tiempo, reclamaba que todos estuvieran pendientes a Él y que iba a suceder cuando Él entre, cuando Él venga. Todos sabían que iba a suceder y esperaban que sucediera algo y sucedió, lo mataron. Entonces, estas cosas no fueron hechas en secreto. So, tienes el tiempo más esperado de las personas de donde vivían y de todas las naciones, tiempo de la Pascua, y tienes el lugar más céntrico, la ciudad de Jerusalén, y tienes las personas más importantes y prominentes, los gobernantes, Pilato, Herodes, y tienes los principales sacerdotes, todos involucrados en este evento. Nadie nunca pudo decir Jesús no murió, la tumba está vacía, nadie nunca pudo decir nada acerca del testimonio de la predicación de la resurrección en contra de los testigos oculares, porque todos predicaban de lo que había sucedido. Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron un soborno. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque hay toda una agenda para tratar de silenciar, para tratar de encubrir y para tratar de proteger la apariencia del mundo, como si el mundo no cambió, a pesar de que el mundo fue transformado en el momento que Jesús resucitó. Y todos nosotros en un momento u otro nos hemos comido el soborno. Vivimos como si no se levantó de la tumba y actuamos como que estas cosas tienen explicaciones naturales a pesar del testimonio de nuestras propias vidas y el testimonio del poder del Espíritu Santo en nosotros, que es el poder de resurrección a todo el que cree. Tomamos el soborno,
porque no vivimos como que el mundo ya fue transformado y que todas las cosas están debajo de los pies de la iglesia y que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él tiene todo el poder. No vivimos siguiendo a Jesús como que Él es el capitán de nuestra salvación, el que dirige nuestras vidas, porque vemos que el mundo todavía sigue corriendo a la misma vez, siendo sobornado por las mentiras de los poderes satánicos, y nosotros cogemos el soborno también. Vamos a decir una explicación natural en vez de creer la verdad de lo que sucedió. Si esto no es accidental, Mateo está tratando de hacer este punto, porque requiere cierta maldad. Use la mente un poquito y use su imaginación. Requiere cierta maldad decir, Él dijo que iba a resucitar. Oye lo que están diciendo. Por lo tanto, ponga gente para que protejan la tumba. Vamos a tratar de impedir que eso sea. No sea que los discípulos se roben el cuerpo, right? Y después la gente crea más en Él después de muerto que cuando estaba en vida. Eso es cierta maldad bien profunda. Una malicia. Mateo está tratando de explicar la mentalidad de los líderes de su época. ¿Qué pasa? Jesús resucitó y los soldados lo vieron. Fueron testigos oculares. Recuérdate que el soldado no es indiferente. Él está haciendo un trabajo. Él no importa un bledo nada. Él está obedeciendo las órdenes. Los religiosos saben eso. Ellos no podían dudar ese testimonio cuando le dijeron, la tumba está vacía, vimos un ángel y Jesús resucitó. Ellos no dudaron. ¿Qué quieren ahora? Buscar una explicación natural. Vamos a decir que los discípulos se robaron el cuerpo. A mí no me importa cuál es la verdad. Yo quiero seguir viviendo como que la mentira es lo cierto. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea, pagar dinero para proteger mi autoridad. Y no me importa si Él resucitó. Si Él no ha transformado el mundo completo todavía, solo está con unos discipulitos por ahí haciendo cosas, vamos a encubrir, vamos a decir que lo que ellos dicen es mentira. ¿Tú no crees que toma cierto cinismo, cierta maldad? Hay que ser bien malvado, bien perverso. Los líderes de su época, a pesar de que tienen este testimonio y vieron personalmente lo que sucedió, y la conciencia de Pilato fue redargüida cuando vio a Jesús delante, y Herodes sabía el rumor de que Jesús resucitó y pensó que era Juan el Bautista que había venido entre los muertos. Todas estas cosas que estaban sucediendo cautivaron a los gobernantes, pero ellos no querían creer, aunque sabían que probablemente era verdad. Nunca piensa que si Jesús se aparece, la gente va a creer. Nunca piense que si Jesús tiene una visión abierta delante de ti, tú vas a cambiar tu vida. Si tú no quieres creer, tú no vas a creer, y lo dice Lucas también, aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Se recuerdan la oración? ¿Se acuerdan la oración del rico? ¿Qué dice? Abraham, manda a alguien que venga entre los muertos para que mis familiares no vengan a este lugar perverso. Ahí vemos claramente, sea una parábola o sea un testimonio real de algo que sucedió, que según la perspectiva y la teología de Jesús, hay gente buena en el infierno. Más bueno que tú y yo, pues si yo estuviera en el infierno, yo estuviera diciendo, sácame, sácame. Este no está ni diciendo, sácame, este está pensando en su familia. Mira, manda a alguien para que no vengan aquí. Es una persona buena. No está pensando en sí, está pensando en sus hermanos. ¿Y qué le dice? Tienen a los profetas y tienen a Moisés. Si la palabra no te convence, aunque veas lo que sí alguien se levante entre los muertos, tú no vas a cambiar tu manera de ver el mundo. Porque para que la resurrección tenga un poder en tu alma, en tu conciencia y en tu estilo de vida, tú tienes que ver la resurrección por la palabra. Porque hay un mundo completo de perspectiva que solamente se transforma cuando tú empiezas a pensar como Dios piensa según las Escrituras. Jesús vivió según ese mundo y Jesús introdujo ese mundo a nosotros. La resurrección va a tener significado si creemos en la Escritura. Por eso dice, ¿cuál es la predicación del Evangelio? Conforme a las Escrituras. Jesús resucitó entre los muertos de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo al testimonio completo. Y esa asociación es una manera de pensar que nos debería convencer. Pues la palabra de Dios tiene la explicación y la contestación a todas las preguntas. Es un panorama mundial donde mis inquietudes y mis dudas se aclaran. Es lo que nos atrae a Jesús, porque Jesús vino de acuerdo a ese mundo. Su resurrección testifica de que realmente Él ha transformado el mundo, porque lo hizo todo de acuerdo a lo que había decretado. Eso es lo que nos estimula en nuestra fe para confiar en Él, que todo lo que Él va a hacer, lo va a hacer exactamente como lo prometió, porque ya ha cumplido todo lo que dijo.
Dios se mostró a mi vida. ¿Cuánto Dios se le ha mostrado a su vida? Pues entonces, cuando yo me convierto y Jesús se me hace real y yo entiendo que Dios es real por la experiencia que tengo, digo, pues es obvio, es natural. Tiene que ver algo este Dios real en mi corazón con la palabra, porque el que me introdujo a esta realidad está viviendo por una escritura. Solo que sea que mi experiencia con Dios me lleva, me confirma que la palabra de Dios es el lugar donde tengo que ir para crecer en esa experiencia. Debería ser obvio, debería ser lógico, pero hay mucha gente que tiene una experiencia con Dios y se va a los testigos de Jehová para que le enseñen lo que sucedió. Yo tengo amigos que así hicieron. Y siempre que tú te conviertes, Satanás envía a sus misioneros, a los mormones, para que vengan a confundirte. Porque nosotros no asociamos Jesús, la resurrección, con la palabra. Y Dios no hizo nada fuera de la palabra para que tú tengas un ancla, para que nadie te engañe, para que nadie te confunda. La resurrección va a tener significado si entiendes que la resurrección está dentro del esquema de la doctrina bíblica. Era lo que Dios siempre había prometido, es una validación de Dios a la carne, es una reafirmación de la bondad de Dios al mundo, que la creación es buena y que Dios quiere transformar y redimir este mundo. Por eso resucitó a Jesús, para transformar el mundo en el cuerpo de Jesús. ¿Están conmigo? Entonces, la historia nos relata que si en un tiempo específico, en la Pascua, en un lugar específico reconocido, Jerusalén, con los gobernantes principales, Pilato y Herodes, con los sacerdotes y Caifás y los sumos sacerdotes y los del Sanedrín, los más reconocidos que estuvieron ahí presentes, todos indagando acerca de Jesús, y los testimonios de los soldados que estaban viendo la tumba vacía, y luego 40 días después, presentándose a más de 500 hermanos a la vez, y a diferentes individualmente, predicando con señales indudables y dándoles el Espíritu Santo, tú tienes un ancla segura de la fe. La resurrección transformó el mundo y Jesús tiene una agenda con su resurrección. Pero la agenda de Jesús no es la agenda de nosotros. Aquí es que está el problema. Y Pilato lo sabe, y Herodes lo sabe, y Caifás lo sabe, y tú y yo lo sabemos también. Que lo que quiere el Señor es cambiar nuestro corazón. Y como nosotros menospreciamos la importancia del corazón y no queremos reconocer lo grande que es para Dios nuestro problema del pecado, y como nosotros somos rebeldes en nuestra naturaleza y no queremos rendirnos a realmente descubrir lo que es la adoración, y no nos interesa un bledo tener relaciones significativas para tener comunión con el Padre y los unos con los otros, la agenda de Jesús se pierde. Y tomamos la Biblia y hacemos de Jesús otro Jesús, con otro evangelio y con otra visión. Y la resurrección no tiene el poder que debería tener porque nosotros estamos distorsionando el mensaje de Cristo. ¿Están entendiendo? O sea, Jesús resucitó entre los muertos y se le está apareciendo a los discípulos. Y los discípulos saben cuál es la agenda de Jesús porque estuvieron con él. A mí uno de los mejores mensajes que yo jamás he predicado es ese mensaje. Cuando los discípulos dicen, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Esas son las implicaciones, eso es lo obvio. Ok, ya resucitaste, vamos a acabar esto ya. Vamos a pararnos en Jerusalén, a tomar el trono de David, vamos a sojuzgar a las naciones. ¿Qué dijo Jesús? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y seréis testigos. La agenda es otra. La misión es redefinir a Israel, no es conquistar una tierra. Eso es lo que nosotros quisiéramos que Jesús hiciera. Sentarnos a la derecha y sentarnos a la izquierda. Derrotar a nuestros enemigos. Tomar las posesiones de este mundo. No, Jesús lo que quiere es transformar tu corazón. Que aprendas a amar como Él ama. A tomar su ejemplo mesiánico de ser un siervo que se sacrifica por amor. Interceder y encontrar la revelación de quién Dios es en su naturaleza divina. Para que le adores en espíritu y en verdad. Esa es la misión de Jesús. Conquistar poder y todas esas cosas. Sí, vamos a discipular y vamos a predicar el evangelio y vamos a echar fuera demonios. ¿Tú quieres poder? Coge poder sobre el demonio, sobre la carne y sobre el pecado. Ese poder no nos interesa. Queremos poder para hacer dinero y poder para intimidar a las personas. Pero no queremos poder sobre nuestros pecados, ni sobre nuestra carnalidad, ni sobre el demonio. Ese es el poder que Jesús nos quiere dar. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué quiere decir eso? Van a repetir lo que yo hice. Van a hacer lo que yo hice. Van a vivir como yo viví porque les voy a dar mi vida. Y entonces, si hacen eso, Jesús prometió, entonces vendrá el fin. ¿Tú quieres acelerar el proceso?
Conviértete en una persona que es un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús. Vive como Él vivió, habla como Él habló, piensa como Él pensó. Transforma tu vida y ahí va a haber poder y autoridad. Pero hemos hecho de todo menos entender quién es Jesús. ¿Lo vieron o no? Pablo sabe estas cosas, Pablo pensaba en estas cosas. Pablo decía, ustedes se creen, Pablo estaba narrando a las epístolas y se le salía de vez en cuando este pensamiento. Él decía, si Jesús nos resucitó entre los muertos, comamos y beberemos, que mañana moriremos. En vano peleé yo con las bestias. Pablo está diciendo, ¿por qué yo me sacrifico? ¿Y por qué yo estoy en naufragio? Porque yo soy un bruto, porque yo no tengo, dice, yo era de los principales. Yo tenía prestigio y posición en la carne. Si alguien se puede gloriar en la carne, yo más que todos ustedes. Yo fui educado, yo vengo de una buena familia, yo tenía buena posición. Jesús me conquistó el corazón y entendí la visión por revelación de lo que Jesús quiere, de lo que el Mesías quiere. ¿Qué quiere? Que me sacrifique como Él se sacrifició, que sufra por ustedes y que les predique la verdad para que le conozcan en el poder de su resurrección y dejemos esta vida pasajera para que invertamos en la vida venidera para ser parte de la resurrección. Le conocemos en su sufrimiento y en su padecimiento y seremos semejantes a Él en el poder de su resurrección. Que yo quiero conocerle más. Pablo está consciente de la ridiculez de lo que él está haciendo, right? Porque desde el punto de vista humano, que nosotros pensaríamos que el poder de resurrección y Jesús como Mesías debería sojuzgar naciones, darnos más influencia y que nosotros seamos los que mandemos aquí. Eso es lo lógico según nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Pablo entiende y dice, mírense ustedes mismos. ¿Qué escogió Dios? Lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Pablo está diciendo, no sean brutos, mírense. Si Dios quisiera poder, no te hubiera escogido a ti. Si Dios estuviera buscando influencia, tú eres el menos cualificado. Eso no es lo que Dios quiere. Te escogió a ti porque tú ibas a ser agradecido. Te escogió a ti porque tú no tenías para dónde mirar. Te escogió a ti porque sin Él tú no eres nada. Aunque te duela reconocerlo, es la verdad. Te escogió a ti porque tú eres de los poquitos que quizás tengan un poquito de revelación para reconocer, Dios, sin ti yo no puedo hacer nada. Y Dios dice, tú estás cualificado para entrar a mi reino. Porque no se trata de quién tú eres ni lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que yo soy y lo que voy a revelar. Entonces, entender la resurrección, el poder de la resurrección, es un poder transformador, pero es para transformar nuestra mente, aprender a ser seguidores de verdad de Jesús. Pero ¿qué pasa? Hay un soborno. Todos los poderes satánicos de este mundo quieren que tú no creas este mensaje. Y la gente se aprende el mensaje incorrecto mejor que se aprende el mensaje correcto. A mí me lo predican con puntos y todo, con argumentos y hasta con escritura. Porque la mente carnal y pecaminosa le gusta el mensaje incorrecto, es más atractivo, es más seductor. Pero el mensaje verdadero de Jesús lo ignoran, es un soborno. ¿Me entiendes? Mateo lo dice, ¿qué dice? Muchos estaban ahí y adoraron, pero otros dudaron. O sea, la mentalidad de nosotros cuando estamos caídos es que el reto es, o vamos a adorar a este Jesús, el Cordero inmolado, sacrificado, y vamos a creer en el Evangelio, que es locura, es una locura, y vamos a ser transformados a ser como Él, o vamos a dudar porque nos conviene más que el mundo siga como está. Que la gente siga, si la gente a veces le es más atractivo el mundo caído que el mundo que Jesús quiere transformar. Vendemos, como dice el libro de Hebreos, nuestra primogenitura por un plato de comida. Nos gustan más los placeres del mundo que el placer de conocer a Dios. Pablo dice que nuestro Dios es el vientre. Hay ejemplos de esto, esto no es nuevo. La Biblia nos da el ejemplo de Caín, de Corá y de Balaam. Son gente que conocían a Dios y entendían el mensaje de Dios y profetizaban y eran gente que tenían una relación con Dios. Pero la relación que tenían con Dios era para que Dios estuviera con ellos. Ellos nunca estuvieron con Dios. Esto puede cambiar tu vida si tú de verdad lo aprendes. No te sorprenda que haya gente que se sepa la Biblia, que de vez en cuando hasta vengan a la iglesia y adoren,
pero sus vidas viven como demonios y aparentemente tienen la bendición de Dios. ¿Por qué? Son unos Caínes, unos Balaam, son unos Corá. Dios está con ellos. Hicieron un trato con Dios, pero ellos no están con Dios. Y hay una diferencia. ¿Qué dijo Caín? El castigo que tú tienes para mí es muy severo. Hizo un negocio. Ponme una marca, protégeme, déjame vivir mi vida como yo quiero y bendíceme aquí en este mundo. Que se fastidie el mundo venidero. Caín se fue y hasta edificó una ciudad. Y Dios estaba con él. Y nadie se podía meter con él porque Dios le puso una marca para que nadie le metiera mano. Caín estaba más bendecido que muchos cristianos. Pero se iba a ir para el mismo infierno, se iba a ir. Porque fue el primer homicida que mató a su hermano. Y no le importaba un bledo a su hermano, que era tipo de Cristo. Abel era tipo de Cristo. Caín estaba diciendo, a mí no me interesa la redención. Caín fue el primero que dijo, ¿tú quieres sangre? Pues mira, voy a coger a tu hijo y lo voy a matar para que cojas sangre. Chúpate la sangre, ahí está la sangre. ¿Qué me importa a mí, mi hermano? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Y qué me importa a mí eso? Maldito serás tú. Ese castigo es muy severo. Peleando con Dios. Y él dice, ok, te voy a dar lo que tú quieres en esta vida. Jesús lo dijo de esta manera, ya tienes tu galardón. Quería chavo, coge chavo. Cuidado que pedirle a Dios lo que tú quieres, porque a lo mejor te lo da. Y eso es todo lo que vas a tener, lo que tú quieres. En vez de lo que Él tenía para ti. Que a veces no te gusta, pero va a salvar tu alma. Va a transformar tu espíritu. Te va a hacer madurar, a ser más como Él es. Caín podía tener muchas bendiciones de parte de Dios, pero no era como era Cristo. Balaam podía tener todo el respaldo de los dones espirituales para profetizar y tener visión. Pero se fue al mismo infierno. Lee el libro de Judas capítulo 1. Dice, Judas está hablando de cristianos que siguieron el ejemplo de Corá, de Balaam y de Caín. Corá tenía visiones y profetizaba. ¿No dijo él, no nos habla Dios a nosotros también? Era verdad, Dios nunca dijo que era mentira. Dice, sí es verdad, yo les hablo a ustedes por sueños y visiones, pero no tienen intimidad conmigo, no me conocen. Ustedes tienen dones, profetizan, son dones, visiones, tienen poder y autoridad, porque ustedes me utilizan a mí para lo que ustedes quieren. ¿Me siguen o no? No se sorprenda si todo es de Dios. Usted sabe que el mismo diablo no puede hacer nada sin el poder de Dios. ¿De dónde el diablo tiene el poder? ¿De él mismo? El diablo tiene el poder de él mismo. Él no es creador, él fue creado. Dios le tuvo que haber dado el poder para que él lo pudiera utilizar. Ni el diablo mismo puede hacer nada si no fuera por el poder prestado que tiene de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? El don y el talento que tú tienes, ¿de dónde tú lo sacaste de ti mismo? Dios te lo dio. Tú lo usas para el mal y lo distorsionas y puedes hacer lo que sea con él, pero eso no quiere decir que Dios está respaldando eso. Tú estás cogiéndolo de Dios para hacerlo a tu manera. Pero eso no significa que tienes la aprobación de Dios. Que Dios esté contigo no quiere decir que tú estás con Él. El verdadero evangelio, el poder de la resurrección, el testimonio es seguir a Jesús para entender y conocer quién Él es, para que Él nos transforme a su imagen. No nosotros hacer a Jesús a la imagen nuestra. Oiga lo que le estoy diciendo. Esto es un pensamiento revolucionario. Como Jesús es una persona para todos y de todos, todos lo hacemos a la imagen nuestra. Y no nos interesa conformarnos o transformarnos a la imagen suya. Cuando se trata del verdadero evangelio, ninguno de los poderes de este mundo puede detener el poder del avance y la influencia de su establecimiento. Ese es el poder de Dios en Mateo capítulo 27 y 28. ¿Qué está diciendo? Pusieron un sello romano. Ahí está todo el poder, toda la autoridad. El que se meta con ese sello se está metiendo con el imperio de Roma. Y el ángel vino y ¡prá! Rompió el sello. ¿Y qué van a hacer? No pueden hacer nada. Sí, hermano, escuchen lo que les voy a decir. Cuando usted está en el evangelio verdadero, predicando a Jesús diciendo, nadie te puede meter mano. Nadie te puede matar, nadie te puede hacer nada. Si estás en el evangelio verdadero.
Porque ni los poderes de este mundo pueden meterse con la predicación. Cuando se trata de la predicación del evangelio, el poder de resurrección, ahí va a estar todo el poder del cielo vaqueando a esa persona, esa vida. Pero los que cogieron el soborno no tienen el respaldo de Dios, tienen el respaldo del mundo. Hay muchas iglesias, hay muchos ministerios, hay muchas instituciones que están financiadas no por Dios, sino por el soborno de este mundo. Porque al diablo le conviene promover la mentira. Si yo predicara mentira, yo tuviera hasta más personas las que tengo. Si yo jugara el juego de que Dios está con nosotros y no buscara estar con Él, muchas más gente me seguirían. Si yo usara los dones de Dios, el poder de Dios y la presencia de Dios para darte a ti lo que tú quieres, tú me seguirías. Pero yo uso el poder de Dios, la presencia y la palabra de Dios para transformarte y te rebelas en contra de mí. ¿Ven cómo funciona esto? ¿Entiendes? Yo puedo llamarlo aquí a usted y ponerme a profetizarle. Vas a prosperar, vas a ser grande, te vas a expandir. Van a venir recursos económicos. En menos de un mes vas a dar un diezmo de $10,000. Y toda la demás gente ven eso y dice, yo quiero que me profeticen a mí también. A mí, profetízame a mi pastor, profetízame a mi pastor. Pero yo vengo aquí y te digo, arrepiéntete de tu pecado para que se salva tu alma. Entonces yo no quiero venir a esa iglesia ya. Porque nos gustan los de este mundo para que Dios esté con nosotros. Pero no queremos estar con Él. Por eso no nos queremos morir. Por eso no queremos ir a la presencia de Él. Porque queremos ¿qué se llama eso? Cogiste el soborno para predicar y repetir la mentira. Los soldados cogieron el soborno. Los sacerdotes inventaron el soborno. Los gobernantes de este mundo quisieron creer la mentira del soborno. Y muchos discípulos dudaron. El problema de Jesús, escucha lo que le voy a decir. El problema de Jesús no era que la gente necesitaba verlo porque muchos lo vieron, ahí lo dice. El problema es que no les gustaba lo que estaban viendo. Lo que Jesús representaba, eso está raro. Yo prefiero creer la mentira.